Hola Marcela, muy buenas tardes y muy buenas tardes pues para todas las personas que están conectadas. Voy a empezar a compartirles mi pantalla. Mientras tanto, pues me voy presentando. Como ustedes pueden pues ver, mi nombre es Sandra Juliana Galeano, yo soy enfermera. Trabajo desde hace más de 10 años en el área de prevención y control de infecciones y tengo una maestría pues en investigación, a lo cual digamos que es parte de lo que me estoy dedicando en este momento en el hospital en el que trabajo. De nuevo, muchas gracias a ustedes por esta invitación. El módulo entonces que quiero compartir el día de hoy, me confirman si están pudiendo ver mi pantalla en este momento. Perdón, jefe, si volvamos a compartir, es que estábamos viendo mal la pantalla. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Ok, dale. Bueno, entonces les comentaba que el módulo que vamos a ver hoy y al que fui invitada se llama Fundamentos y Objetivos de la Higiene de Manos. Vamos a ver diferentes contenidos, lo vamos a dividir como en tres partecitas. El primero es que vamos a hablar como de qué están hechas nuestras manos, así lo denominé. Ahí vamos a ver un poquito como de la fisiología de nuestras manos, de la flora, pues como este microbioma que tenemos en nuestras manos. Después vamos a ver por qué la higiene de manos sigue siendo pues como la protagonista y por qué sigue siendo tan importante en el control de las infecciones. Y por último, vamos a ver unas reglas de oro que son como las cosas que no son negociables con la higienización de las manos. Bueno, entonces, para empezar, vamos entonces a arrancar con este pedacito que hemos denominado de qué están hechas nuestras manos. Como todos nosotros sabemos, pues la piel de nuestras manos tiene tres capas. Tiene una capa, pues la más externa, que es la epidermis, sigue la dermis y después la hipodermis. En esta capa de la epidermis está el estrato córneo. El estrato córneo de nuestras manos está formado por unas células que se llaman los corneocitos y esos corneocitos están como unidos, tienen la parte intracelular de ellos, está, por decirlo así, como hecha de lípidos. Esos lípidos nos ayudan a que nosotros no tengamos pérdida de agua y son las que nos ayuda también a brindar protección con pues frente a las acciones abrasivas, perdón, del ambiente y a evitar obviamente pues la penetración de microorganismos y de agentes químicos pues a nuestro cuerpo. Mm, Inmediatamente después del estrato córneo hay una capita estratificada que está compuesta por células epiteliales queratinizantes y ellas son las responsables de que cuando se maduran se vuelven corneocitos y pues están ya como en la parte más externa que estábamos hablando hace un momentito. Es importante resaltar que la epidermis es un tejido dinámico, no es estático y no está quieto ahí todo el tiempo. Nosotros estamos en constante renovación de ese estrato córneo y todos los días estamos perdiendo células de nuestra piel. Em, Nosotros en todo nuestro cuerpo tenemos, digamos que esta microbiota humana, que es la pues que antiguamente o que hasta hace, antiguamente no, hasta hace muy poco realmente pues llamábamos como la flora de nuestro cuerpo, pues en diferentes zonas anatómicas tenemos diferentes microorganismos. Los mismos microorganismos que tenemos en el área respiratoria no son los mismos que tenemos en nuestro sistema reproductor, ni son los mismos que tenemos, digamos que en nuestro intestino. Lo que sí es que con seguridad en todas las partes de nuestro cuerpo hay microorganismos y ellos están concentrados, digamos que la cantidad de microorganismos que viven en nuestra boca no están en la misma concentración de la que está, por ejemplo, en nuestra piel. Si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestras axilas, nosotros podemos encontrar desde 4 hasta 104 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y si eso lo comparamos, por ejemplo, con las manos del personal de salud, es casi lo mismo. O sea, la cantidad de microorganismos que nosotros podemos encontrar en las axilas podría llegar a ser la misma que nosotros podríamos encontrar en las manos del personal de salud. Eso si lo hablamos en cantidad. Podemos más o menos, se estima que más o menos 1 millón de bacterias habitan por cada centímetro cuadrado de nuestra piel. O sea, nosotros estamos no solamente somos musculitos y huesitos, sino que estamos llenos por todas partes de nuestro organismo de microorganismos.
Si nosotros vamos específicamente a nuestras manos, podemos encontrar más de 150 tipos de microorganismos diferentes. Los más comunes y digamos que las familias más grandes que podemos encontrar son los estafilococos, los Propionibacterium y los Corynebacterium. Son como los más frecuentes que podemos encontrar en nuestras manos. Ahora, yo creo que ustedes han escuchado hablar de que en nuestras manos hay una flora o una microbiota que es residente y una microbiota o una flora que es transitoria o pasajera. Esta clasificación la dio un médico de apellido Price más o menos por allá en 1940 y pues fue él el que hizo como esta división de la flora de nuestras manos. Entonces, cuando hablamos de la flora residente, son microorganismos que viven debajo de esas células superficiales del estrato córneo que acabamos de hablar y a veces también las podemos encontrar en las capas más profundas de la piel. La flora residente es mucho más resistente a la eliminación de nuestras manos que la flora transitoria, por lo que está, pues por decirlo así, en unas capas más profundas. Lo más común que nosotros podemos encontrar como flora residente de nuestras manos es el estafilococo epidermidis. Es la especie más dominante y que todos tenemos en nuestras manos. Lo curioso es que en los trabajadores de la salud, digamos que la resistencia a oxacilina de este microorganismo, pues obviamente es mucho más alta que en una persona pues que no tiene nada que ver con hospitales o que no trabaja para el área de la salud. Esta flora residente de nuestras manos es mucho menos frecuente que cause infecciones asociadas a la atención en salud, como la flora transitoria, que ya la vamos a ver enseguida. La flora transitoria o la microbiota transitoria coloniza sobre todo las capas superficiales de la piel y tiene una persistencia a corto plazo. Se supone que con una buena higienización de las manos nosotros eliminamos esta microbiota transitoria. El tema con esta microbiota es que tiene un alto potencial patógeno y se relaciona mucho más con las infecciones asociadas a la atención en salud. Nosotros los trabajadores de la salud podemos colonizarnos fácilmente con los microorganismos pues patógenos que tienen algunos de nuestros pacientes y si nosotros no tenemos digamos que unas buenas prácticas de higienización de las manos, esta flora puede pasar de ser transitoria a ser permanente pues en cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros hemos estado acostumbrados o algunas personas podemos haber escuchado que el Staphylococcus aureus hace parte de la flora normal de la piel, pero no. El Staphylococcus aureus también es un patógeno, sin embargo, pues hay muchos pacientes o muchos de nosotros que podemos estar ya colonizados con Staphylococcus aureus. Esta flora, digamos que transitoria de la piel, puede llegar a volverse permanente en algunos casos, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen una colonización gastrointestinal, por ejemplo, por microorganismos productores de beta-lactamasas. Se ha demostrado que hasta el 35% de estos pacientes pueden colonizarse en la ingle, pues por estos patógenos ble positivo. También se ha demostrado que aquellos pacientes que están colonizados en materia fecal por enterococo resistente a la vancomicina, también pueden tener hasta el 50% de estos pacientes o hasta el 54% más o menos, puede tener en sus manos o puede estar colonizado en las manos de este mismo microorganismo que se encuentra en la materia fecal. Entonces, es importante entender que nosotros como trabajadores de la salud, no solamente tenemos esa flora permanente, sino que todo el tiempo estamos expuestos a la flora transitoria que hay o a la flora que hay en las diferentes superficies de los hospitales o que hay en la piel o que hay en las manos de nuestros pacientes. Bueno, entonces, quiero hacerles la primera pregunta, pasando pues ya del primer apartado que vimos, que es esto de que están hechas nuestras manos y que vemos que son muchos microorganismos que tenemos en ellas. Quiero preguntarle al público que me cuenten cuál es la diferencia entre la higienización de las manos y el lavado de las manos.
Entonces van a ver ustedes cada uno en sus pantallas las preguntas, hacen la votación, damos un momentito y ya discutimos entonces cuál es la respuesta. Julián, ¿tú me puedes contar más o menos ya cuántas personas han votado? Doctora, llevamos 147 y subiendo. Listo. Entonces esperemos otro poquito. Perfecto. Listo. Vamos a ver entonces cuál fue la respuesta de nuestro público. Uy, miti miti. Quedamos bastante divididos. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre higiene de manos y lavado de manos? Entonces, el 42% del público dice que la higiene de manos se realiza con alcohol y el lavado de manos se realiza con agua y con jabón. Y el 58% del público nos dice que la higiene de manos es cualquier acción de limpieza de las manos y el lavado de manos es la eliminación de microorganismos empleando agua y jabón. Ojo que esa es pregunta del parcial, más adelante. Entonces, vamos a aclarar un poquito estos términos. Yo les tengo que confesar que hace años, cuando yo trabajaba, pues cuando era enfermera asistencial, hace por allá como 14 años. Em, Cuando a mí me hablaban de lavado de manos, para mí el lavado de manos era todo lo que tenía que ver con higienizarse las manos. Cuando me hablaban de higiene de manos pensaba que era el alcohol y tenía también, digamos que, una confusión con la terminología de la higiene de manos. Y yo creo que todos los trabajadores de la salud, pues somos muy afines a este término, pero a veces no tenemos tan claro cuáles son las diferencias. Encontramos muchos conceptos o muchos términos, sobre todo alrededor de la higienización de las manos. Entonces, todos estos que ustedes ven aquí, el lavado antiséptico, el frotado de manos antiséptico, la descontaminación. Hay personas que usan el término descontaminación o desgerminación de las manos. A mí me suena como un poquito feíto. Antisepsia de las manos, lavado de las manos con agua y jabón, antisepsia higiénica de las manos, frotado higiénico, fricción alcohólica, higienización de manos. Y entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Digamos que los términos más importantes o que engloban en general todo son estos que nosotros vemos aquí, que es lo primero que es higiene de manos. Higiene de manos es el término grande que abarca toda acción de limpieza de nuestras manos. Y en la higiene de manos contempla todo lo que tiene que ver fricción con alcohol, lavado de manos con agua y con jabón, incluyendo la antisepsia quirúrgica. Y digamos que es como el nombre madre de todo lo que se desprende en la acción de la limpieza de las manos. Entonces, eso es la higienización de las manos. Ahora, el lavado de las manos ya es una acción física de eliminar nuestros microorganismos por arrastre con agua y con jabón. Puede ser un jabón normal, un jabón cosmético o puede ser un jabón antimicrobiano y agua. Adicional, tenemos el otro término que es la fricción antiséptica de las manos, que realmente es el término y lo que nosotros como trabajadores de la salud más hacemos en nuestros hospitales, que es que aplicamos un producto que inhibe o reduce el crecimiento de los microorganismos que no requiere enjuague, que normalmente lo llamamos alcohol glicerinado. Entonces, esa es la fricción antiséptica de las manos. Y por otro lado, tenemos la antisepsia quirúrgica de las manos o preparación quirúrgica de las manos, que incluye, como el doctor Payares lo decía en la primera charla,
los dos términos grandes de la antisepsia de quirúrgica de las manos, que puede ser con agua y jabón antimicrobiano y hacemos un lavado quirúrgico de manos, o puede ser con un antiséptico y hacemos una fricción quirúrgica de las manos o una antisepsia quirúrgica de las manos en seco, normalmente con productos que son a base de alcohol y clorexidina, y que gracias a esa clorexidina pues tienen una acción antimicrobiana sostenida en las manos. Entonces, digamos que esos son como los cuatro términos grandes, pero importante que nos quede muy claro que la higiene de manos es el término grande, que abarca absolutamente todo lo que tiene que ver con limpiar nuestras manos. Bueno. Ahora, ¿por qué sigue siendo tan importante la higiene de manos? O sea, uno pensaría, pero higiene de manos, no, pues obvio que es súper importante y obvio que todos la tenemos que hacer, pero queremos hacer como un repasito y recordar por qué es que es tan importante. Entonces, lo primero es que ustedes saben que en los hospitales existen las infecciones asociadas a la atención en salud y estas infecciones asociadas a la atención en salud son el primer evento adverso que ocurre en casi todos los hospitales del mundo. Son infecciones que se presentan bien sea en los hospitales, bien sea en el área ambulatoria o en el área hospitalaria, en unidades de cuidado intensivo. También pueden ocurrir en centros de atención crónica o pues todas las áreas o todas las instituciones donde haya pacientes. Y son esas infecciones, pueden ser locales o sistémicas, que resultan de la atención en salud y que no estaban presentes pues cuando el paciente ingresó a nuestra institución. Normalmente, pues la mayoría de ellas, nosotros tenemos unos parámetros en control de infecciones que hablan de que estas infecciones se desarrollan 48 horas después del ingreso. Obviamente, pues nosotros en control de infecciones, con ayuda de los expertos y de los epidemiólogos, también determinamos algunas otras infecciones que pueden tener un periodo de incubación mucho más largo, mucho más corto, etcétera. Eh, Ahora, quiero hacerles otra pregunta y es, ¿ustedes cuántas personas creen o cuántos pacientes creen que adquieren una infección asociada a la atención en salud en un país como el nuestro, que es un país, lo que llaman un país en vía de desarrollo? Entonces, por favor, van a hacer la votación de esta pregunta. Las opciones son 7 de cada 100 pacientes, 50 de cada 100 pacientes o 15 de cada 100 pacientes. ¿Ustedes qué creen? O de lo que ustedes ven, por ejemplo, en sus hospitales, uno diría, no, más o menos, ¿cuántos pacientes creen ustedes que se nos pueden infectar a nosotros? ¿Será que muchos o será que poquitos? ¿Qué creen ustedes? ¿O ninguno? Nosotros, hay hospitales, bueno, puede ser que haya hospitales en los que no haya ninguna infección. Eso no, yo creo que en el país de las maravillas, porque ni en los países más desarrollados existen cero infecciones asociadas a la atención en salud, ni existen 100% de adherencia a la higiene de manos. ¿No? Eso es una utopía. ¿Cómo vamos con las respuestas del público? Mm, Cerramos ya, jefe. Tenemos 180 más o menos personas que respondieron. Sí, está bien. Miremos a ver cómo nos fue. Entonces, uy, estamos hoy con las opiniones bien divididas. Entonces, algunas personas, el 20% dijo que 7 de cada 10 son más optimistas, el 28% dicen que 50 de cada 100 un poquito más pesimistas, y el 51% dice que 15 de cada 100 pacientes. Entonces, bueno, más del 50%, más de la mitad, digamos que está en el rango que nosotros tenemos de infecciones asociadas a la atención en salud en Colombia. ¿Qué vemos nosotros en cifras? Entonces, mm, en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos,
Todos los días, uno de cada más o menos 30 pacientes adquiere una infección asociada a la atención en salud. Lo que está reportado en Europa es que más o menos 4.131.000 personas o pacientes se ven afectados por una infección asociada a la atención en salud cada año y que estas infecciones causan 16 millones de días adicionales de estancia hospitalaria. O sea, eso debe costar un jurgo de euros y además causan aproximadamente 37.000 muertes atribuibles a estas infecciones asociadas a la atención en salud. En un país de ingresos altos, para las personas que respondieron 7 de cada 100, en un país de ingresos altos, esta es la cifra, pero en un país de ingresos medios a bajos como Colombia, esta cifra se dobla y más o menos 15 de cada 100 pacientes adquieren una infección asociada a la atención en salud durante su estadía en un hospital. Y digamos que lo grave de esta situación también es que uno de cada 10 pacientes, de esos 10 pacientes que adquiere una infección, va a fallecer a causa de la infección asociada a la atención en salud. La mortalidad, digamos que en los pacientes que adquieren una IAS, puede llegar a ser cuando un paciente desarrolla sepsis por una infección asociada a la atención en salud, puede llegar a ser del 24% y hasta el 52% en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Entonces, miren que es una cifra altísima, que la mitad de los pacientes que adquieren una sepsis y que estén en cuidado intensivo fallezca, pues es una cifra alarmante. Y lo peor adicional es que ustedes saben que estamos en este momento en un tema de resistencia antimicrobiana, que eso ya no es, pues digamos que secreto, eso ya es conocido por todos nosotros en los hospitales, y es que la mortalidad por estos gérmenes multiresistente puede ser de 2 a 3 veces más altas que aquellos pacientes que adquieren una infección por un microorganismo sensible. Entonces, las infecciones asociadas a la atención en salud siguen siendo un problema y resulta y pasa que nuestras manos, las manos de los trabajadores de la salud, son el principal medio de transporte, el principal medio de transmisión de estos microorganismos en los hospitales. Entonces somos, pues siempre lo hemos sabido y es que nuestras manitos son como un vector. Entonces, lo que nos contaba el doctor Cristian en la primera sesión, cuando el doctor Semmelweis demostró pues, que lavándose las manos las maternas se morían menos, es un indicio de cuando él quiso demostrar que nuestras manos eran las que estaban generando el problema y las que estaban transmitiendo los microorganismos. Digamos que este concepto como que se acentuó bien en la medicina moderna cuando hicieron un estudio en una unidad de recién nacidos en el que se dieron cuenta, como estábamos hablando ahorita, que yo les digo, Staphylococcus aureus no es flora permanente de nuestra piel, o sea, no es normal. Se dieron cuenta que, que más de la mitad de los recién nacidos se colonizaban con Staphylococcus aureus cuando las enfermeras no se lavaban las manos. Y bueno, digamos que los microorganismos responsables de las infecciones asociadas a la atención en salud. Pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser cualquier clase de microorganismos, pero lo que siempre encontramos con mayor frecuencia son las bacterias que transmitimos a través de nuestras manos. Estas infecciones asociadas a la atención en salud pueden ser provocadas bien sea por los microorganismos endógenos que tiene el paciente o puede ser por microorganismos que yo le traigo pues, de otro paciente o del entorno hospitalario. ¿Qué puede pasar? Que un paciente que si nosotros no tenemos una adecuada higiene de manos y pasamos de una zona anatómica del paciente a otra zona, digamos, más limpia, sin higienizarnos las manos, podemos fácilmente, ahorita como yo les comentaba, estos pacientes que están colonizados en la ingle, con los microorganismos que tienen resistentes en el tracto gastrointestinal, si nosotros no hacemos una buena higiene de manos cuando pasamos de hacer, por ejemplo, un aseo genital y después vamos a manipular un dispositivo invasivo, pues podemos arrastrar la misma flora del paciente, no necesariamente la flora del paciente vecino o del otro piso, sino que de la misma flora del paciente nosotros podemos generar una infección cuando no hacemos una correcta higiene de manos cuando pasamos de una zona anatómica del cuerpo a otra. Bueno, digamos que los microorganismos,
para que se dé, digamos que por decirlo así, una infección asociada a la atención en salud, debe ocurrir una serie, como una serie de pasos. Existe como una cadena. Esa cadena es esta que yo les muestro aquí, y es que partimos de la premisa de que los microorganismos están presentes en la piel del paciente, como lo acabamos de ver, y en la piel de todos nosotros, algunos colonizados con unos microorganismos un poquito más agresivos que otros, pero la premisa es que todos tenemos microorganismos en la piel y que hay microorganismos en el entorno del paciente. ¿Porque hay microorganismos en el entorno del paciente? Por lo que hablábamos en la primer diapositiva, y es que nosotros todo el tiempo, nuestras células de nuestra piel se está cayendo. Nosotros estamos dejando aproximadamente 106 escamas cutáneas todo el tiempo de nuestras manos, y ahí se van desprendiendo los microorganismos de los que nosotros, pues que habitan con nosotros. Eso se va quedando en las sábanas del paciente, se va quedando en la cama, se va quedando en el sofá y se va quedando en todo el entorno en el que está nuestro paciente. Entonces, imagínense cuando nosotros tenemos estos pacientes que están colonizados de muchos microorganismos y que además tienen estancias prolongadas largas. Entonces, ahí se junta la higiene de manos, la limpieza y desinfección como protagonistas, y son tan importantes, pues porque o si no, todo ese entorno va a tener una carga mucho más alta de todos estos microorganismos y estas escamas de la piel. Y como les comentaba también el doctor Payares, hay muchos microorganismos. Él les mostraba la clase pasada un cuadrito en el que como que mostraban los días de supervivencia que pueden tener los microorganismos en las superficies y en las manos. Y hay unos que pueden durar hasta meses incluso en una baranda de una cama o en la superficie de alguna parte pues de la habitación del paciente. Nosotras las enfermeras en una actividad limpia, como por ejemplo bañar al paciente, tomarle la presión arterial o saludarlo, podemos estarnos contaminando entre más o menos 100 a 1000 unidades formadoras de colonia de Klebsiella en nuestras manos. Entonces, pues digamos que es un número no despreciable. Y si nosotros tenemos una higiene de manos deficiente, eh, pues obviamente lo que va a pasar es que estos microorganismos se van a quedar en nuestras manos y vamos a tener como la falsa seguridad de que porque nos aplicamos el alcohol y hicimos, digamos que una bolita, o nos hacemos así como si nos estuviéramos aplicando cremita de manos, tenemos la falsa sensación de que como ya nos higienizamos las manos están seguras, pero resulta que la higiene de manos es importante hacerla con la técnica correcta y en el tiempo correcto, y además debemos de favorecer que nuestras manos se puedan higienizar correctamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo las uñas largas o si yo tengo joyas en los dedos, pues esto me va a impedir que yo haga una adecuada higienización de las manos. Por consiguiente, mis manos van a seguir contaminadas y van a llegar o a la misma parte, a una zona anatómica del paciente mucho más limpia, o peor aún, van a llegar a las manos de otro paciente o se van a transmitir al entorno hospitalario. Em, es por eso que la higiene de manos sigue siendo la medida más importante para la prevención de estas infecciones que acabamos de ver. Y es que la evidencia científica, pues, cuando uno busca digamos que en un buscador de estos de literatura científica, o pone higiene de manos y aparecen miles de artículos que sustentan la importancia de la higienización de las manos. Y es que la higiene de manos por sí solita puede llegar a prevenir hasta el 50% de las infecciones asociadas a la atención en salud. Obviamente, pues en compañía también muy importante de las otras medidas como limpieza y desinfección, aislamientos hospitalarios, etcétera. La higienización de las manos nos ayuda a prevenir la colonización en nosotros los trabajadores de la salud. Miren lo que acabamos de ver de todas esas cifras, de que yo en un solo contacto con el paciente puedo adquirir hasta 1000 unidades formadoras de Klebsiella. Entonces, ¿qué me protege a mí? La higienización de las manos. Hay estudios como estos dos que les estoy mostrando aquí, uno de ellos en el que y se dieron cuenta de que los trabajadores de la salud, más o menos en el 30% de los casos, se podían adquirir algún microorganismo patógeno en las manos después de tener atención del paciente.
más o menos el 15% de ellos mostraban contaminación de las manos siempre después de que habían tenido exposición directa a los fluidos corporales. Pero lo más curioso de esto es que la contaminación de esos, más o menos en el 20% de los casos, se dio cuando los trabajadores de la salud estaban utilizando guantes, mucho menor que cuando los trabajadores de la salud no estaban utilizando guantes. Entonces, miren que ahí vamos viendo que hay estudios que demuestran que el hecho de que yo use guantes no significa que estoy protegido. Acuérdense que los guantes son un elemento de protección individual, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que me protege a mí como trabajador de la salud, de la exposición de los fluidos corporales del paciente, por supuesto, pero eso no significa que yo puedo omitir la higienización de las manos. Ya les voy a mostrar también por qué, porque miren en este estudio en el que se dieron cuenta que el 97% de las personas que se habían contaminado las manos después de haber tenido contacto con el paciente se habían contaminado después de utilizar guantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contaminamos cuando nos estamos haciendo el retiro de los guantes o también porque nosotros los guantes no son 100% resistentes y además esos guantes son porosos. Entonces, en muchas oportunidades los guantes se pueden romper y nosotros no necesariamente nos damos cuenta, igual aún así terminamos contaminando nuestras manos. Entonces, lo que nos previene de colonizarnos no son los guantes. Lo que nos previene que nosotros como trabajadores de la salud no nos colonicemos de microorganismos patógenos es la higienización de las manos. Cuando hicieron este estudio, pusieron a las personas también a que se lavaran las manos y lo que se dieron cuenta era que las unidades formadoras de colonia podían disminuir desde 55 unidades formadoras de colonia a 2 unidades formadoras de colonia, o sea, prácticamente nada, o sea que la higiene de manos, pues al parecer sí sirve. Y adicionalmente también se dieron cuenta que la técnica y de la higienización de las manos era importante cuando se las estaban lavando con agua y con jabón, dependiendo la cantidad de agua que utilizaran. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces ve a algunas personas que se están lavando las manos a la carrera y casi que ni se enjuagan el jabón. Entonces es muy importante también, de acuerdo a los estudios, que utilicemos, digamos que la cantidad de agua correcta para que obviamente pues haya esa fricción física en las manos y haya ese arrastre pues de los microorganismos también. Bueno, entonces ya hablamos que es importante porque es la primera medida para prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, porque evita que nosotros los trabajadores de la salud nos colonicemos, pero además de esto es una medida, digamos que para los hospitales económica. Quiero preguntarles a ustedes cuánto creen que vale una higienización. Entre las respuestas está la higienización de las manos cuesta entre 500 y 1.000 pesos, cuesta entre 50 y 100 pesos o la higienización es gratis. ¿Ustedes qué opinan? Voten, por favor. Bueno, esta pregunta como es más cortita, yo creo que ya, ¿cierto, Julián? Listo, jefe, ya la cerramos. Listo. Uy, otra vez el público súper dividido. Bueno, entonces, algunas personas dicen que cuestan entre 500 y 1.000 pesos, otras personas entre 50 y 100 pesos, el 38%, y hay personas que dicen que la higiene de manos es gratis. Oiga, ¿en dónde es gratis la higiene de manos? Ay, yo sí quiero ir a ese hospital, porque si le sale gratis, no, pues imagínense, la tienen facilísima. No, pues la higiene de manos, partamos de que la higiene de manos no es gratis.
que hay que pagar por los productos que nosotros utilizamos en los hospitales. Y pues obviamente si estamos por fuera del hospital, acuérdense que lo que decía el doctor Cristian la vez pasada, la estrategia multimodal no es solamente para los hospitales, la higienización de las manos es importante también en el entorno comunitario y pues obviamente también en nuestras casas y pues pues a nosotros en nuestras casitas tampoco nos sale gratis, hay que pagar el agua y el jabón y hay que pagar el alcohol. Entonces, vamos a hablar primero del tiempo. ¿Cuánto nos tardamos? Y yo creo que en esto las personas de control de infecciones damos lora con el cuento de cuánto tiempo se tiene que demorar una persona higienizándose las manos y le damos al cuento de que se deben demorar mínimo entre 20 a 30 segundos con alcohol y entre 40 a 60 con agua y con jabón. Yo no me voy a meter mucho con este tema porque el tema de la diferenciación entre el agua y el jabón, el alcohol, los productos que utilizamos y todos los van a ver en el siguiente módulo. Pero para que la higienización de las manos sea efectiva y para que no se dé esa cadena de transmisión de microorganismos que vimos ahorita, es súper importante que la persona se demore el tiempo correcto. Eso también está estudiado y que haga la técnica correcta, porque si no hace la técnica correcta, también alguna parte de las manos puede quedar sin higienizar. Ahora, ¿cuánto vale una higienización de manos en un hospital? Digamos que no voy a hablar del área comunitaria ni de cuánto nos vale a nosotros el agua y el jabón en nuestras casas, pero no tengo ni idea. Pero en los hospitales se estima que más o menos una higiene de manos, yo hice este ejercicio en el hospital en el que trabajo, manos aquí en Colombia puede estar costando aproximadamente entre 30 a 100 pesos. Eso depende, obviamente, de los productos que nosotros utilicemos y pues es diferente cuánto vale un metro cúbico de agua en la costa a cuánto vale aquí en Bogotá o cuánto vale en el eje cafetero. Pero digamos que si uno hace una aproximación, sería más o menos entre 30 a 100 pesos. Acuérdense que el doctor Payares les comentaba en el módulo uno que una enfermera se puede estar haciendo un higiene de manos aproximadamente entre 100 a 150 veces en un turno de 8 horas. Entonces, pues si ustedes hacen el cálculo, ¿cuánto le costaría la higienización de las manos al hospital de una enfermera? Pero si hacemos el cálculo de cuánto le cuesta la infección, se lo lleva por delante con toda seguridad. ¿M? Y no solamente lo que cuesta la infección, sino también todas las consecuencias que acarrea para el paciente. Y pues obviamente como ya lo vimos aquí y como ustedes cada uno pues se puede cerciorar, pues hay suficiente evidencia científica que demuestra que la higienización de las manos es la medida más rápida, solamente nos cuesta entre 20 a 30 segundos o con agua y con jabón nos cuesta máximo un minuto, que es la medida más económica. ¿M? Digamos que otra vez, pues la higiene de manos por sí sola puede prevenir hasta el 50 de las infecciones, pero es muy importante también tenerla acompañada de las otras medidas. Pero yo no me gano nada, por ejemplo, para prevención de bacteremia por catéter, de tener un apósito, el apósito más, digamos que más probado o el más caro, el mejor demostrado en el mercado para prevenir bacteremia asociada a catéter y cubrir los catéteres si yo voy y hago la curación y no me higienicé las manos. Ahí me puedo, mejor dicho, en palabras coloquiales, me puedo tirar todo lo que hice y me puedo tirar todos esos insumos y puedo malgastar todos esos insumos si yo utilizo incorrectamente solo porque no me higienicé las manos. Bueno. Ahora, pasamos a las reglas de oro. Ya vimos por qué es importante higienizarnos las manos. Hicimos un recorderis. Yo sé que eso seguramente todos ustedes pues ya se los han explicado pues en sus diferentes instituciones. De eso también los hablan cuando nosotros estudiamos enfermería o medicina o cualquiera de las ciencias de la salud. Pero pues queríamos hacerles este recorderis como para refrescar porque nos dicen todo el tiempo que debemos higienizarnos las manos. Pero la higienización de las manos para que sea efectiva, como lo estábamos hablando ahorita, requiere como de unas cosas básicas que son como estas reglas de oro, que son poquitas las que les voy a comentar, pero que sí o sí tienen que existir en nuestros hospitales para que la higienización de las manos la primera, que hablábamos ahorita hace un poquito, el tema de los guantes. Los guantes nunca, nunca van a reemplazar una higienización de las manos. Y yo creo que el COVID en ese sentido, uy,
nos hizo un daño bastante grande porque no solamente en los hospitales, sino yo no sé si ustedes se acuerdan, pero uno veía gente en el transporte público, en la calle, en los supermercados, todo el mundo con guantes. Y eso lo que hacía era, con seguridad, evitar que la gente se higienizara o se lavara más las manos porque pensaban que con guantes ya, mejor dicho, no se iban a contagiar. Y lo peor era que después uno veía que iban, pagaban, tocaban el dinero, hacían todas las compras, no sé qué, y después entonces uno los veía tocándose la cara, tocándose la nariz. Entonces, digamos que los guantes de por sí no son, digamos que no reemplazan la higienización de las manos. Este triangulito que yo les estoy mostrando aquí es de la Organización Mundial de la Salud. Y nos dice para cuando de pronto alguno de ustedes tenga dudas, porque está bien que uno se pregunte porque a veces debo o no debo hacer las cosas simplemente porque alguien me lo está diciendo. Es bueno siempre buscar, digamos, como la evidencia científica del por qué tengo yo que hacer las cosas o eso quién lo dice o por qué lo dice. Entonces, aquí nos dicen que la utilización de los guantes se hace en unas situaciones clínicas muy específicas cuando hay exposición directa al paciente y va a haber exposición directa o contacto con sangre, los fluidos corporales, se va a hacer una inserción de algún dispositivo, se va a hacer algún examen vaginal, alguna secreción, pues alguna secreción que tenga el paciente, pero no está indicada, excepto cuando tenemos precauciones por contacto, no está indicada cuando vamos a hacer, pues digamos que las actividades que tienen contacto con la piel íntegra con el paciente. ¿M? Y como lo veíamos en el estudio que les mostré ahorita, muchas personas cometen, uno, el error de ponerse los guantes sin higienizarse las manos. Y tenemos siempre que el deber de higienizarnos las manos antes de la colocación de los guantes y de higienizarnos las manos después de retirarnos los guantes. Yo sé pues, que cada uno de ustedes, estoy seguro que en las instituciones les han dado instructivos de cómo debo yo retirarme los guantes. A veces uno va de un afán terrible y se los quita de cualquier manera. Y ahí es cuando ocurren seguramente esas colonizas, esas contaminaciones que veíamos en los estudios que les mostraba ahorita, donde se contaminaba más el personal las manos cuando había usado guantes que cuando no había utilizado guantes. Bueno, entonces sí o sí, higiene de manos antes y después del retiro de los guantes. En cuanto al tema de las condiciones de las manos, hay unas reglas básicas que todos debemos de seguir y es, las uñas deben ser naturales. Cuando yo hablo de uñas naturales, hablo de uñas que no tengan uñas postizas, ni acrílicos, ni gel, ni extensiones. ¿Por qué? Porque lo que los estudios han demostrado es que a medida que la uña va creciendo y van quedando esos espacios tanto por debajo de la uña como por encima, como ese desnivel que se les ve, em, ahí se empiezan a acumular mucho más los microorganismos. Entonces, una mano que tiene, unas uñas que tienen uñas en acrílico, en gel o en extensiones, siempre van a tener muchas más unidades formadoras de colonias que una mano que tiene, pues digamos que unas uñas naturales. Entonces, pues yo sé que está muy de moda ahorita, por ejemplo, el tema de lo del acrílico, pero pues para nosotros los profesionales de la salud, digamos que eh, no nos permite realizar una adecuada higienización de las manos, entonces por eso no está recomendado. Adicional a eso, las uñas deben ser cortas. También hay varios estudios que mencionan que entre más larga sea la uña, pues también más posibilidades hay de que más unidades formadoras de colonia haya debajo de la uña. Y además porque se imposibilita mucho limpiar esa parte de la uña que va quedando ahí tan larga. Entonces, la recomendación es que la uña no se debe ver más allá, pues, del final del dedo. Y adicional a eso, el tema de las joyas. Los dedos de las manos no deben tener anillos. Yo recuerdo mucho una enfermera que siempre me decía que yo la molestaba mucho por el anillo. Ella tenía como el anillo de matrimonio y alguna vez me dijo que el anillo se le había perdido por mi culpa, porque yo no la dejaba, pues porque se había lavado las manos en el hospital y pues lo había dejado, no sé, en el lavamanos y se le había perdido el anillo. Entonces, la recomendación es no lleven el anillo o cuélguenselo en una cadena o ténganlo en alguna parte donde no se les vaya a perder, pero definitivamente los anillos
impiden que yo pueda hacer una buena higiene debajo del anillo. eh, el anillo también se va llenando y se puede estar colonizando también por debajo de microorganismos. Y pues obviamente la idea tampoco es que ustedes pues pierdan sus accesorios por hacerse la higienización de las manos. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es no traigan los anillos al hospital, mejor lo dejan en la casa para por la noche o para el fin de semana, porque pues en el hospital es difícil que podamos controlar el tema pues de lo de las joyas. Finalmente, en temas de las reglas de oro, el tiempo y la técnica son súper importantes si nosotros no eh, empleamos el tiempo correcto o no lo hacemos con un producto correcto, que eso también puede suceder, y es que tengamos un producto que no tenga de pronto una buena acción antimicrobiana. Y si no hacemos la técnica correcta, el riesgo de que las manos nos queden mal higienizadas es todo. Entonces, por eso es muy importante que cumplamos que tengamos nosotros los comités de infecciones un buen producto seleccionado, que adicional a eso sea amigable con las manos del personal, porque entendemos también que para una enfermera higienizarse las manos 100 veces en un día, pues obviamente ese estrato córneo pues se va debilitando. Entonces también hay que tener, digamos que buenos productos y hacer la técnica correcta como nos la indica la Organización Mundial de la Salud. Esto lo van a ver en el siguiente módulo con el doctor Payares, van a ver todo lo del tema de la técnica correcta para lavado de manos con agua y con jabón, para fricción con alcohol y el lavado de manos quirúrgico. Y entonces, pues haciendo como un resumen, tenemos claro que la higienización de las manos entonces es importante porque reducen las infecciones, porque nos ayudan a que no nos colonicemos la piel, porque es efectiva, porque es económica, porque no nos quita mucho tiempo y además, y lo más importante de todo, y la regla número uno de oro, es porque es nuestro deber. Nosotros cuando decidimos estudiar enfermería o medicina o nutrición, lo que sea relacionado con el área de la salud, nosotros hacemos todos un juramento de diferente forma, pero todos lo hacemos. Yo me acuerdo que en la universidad nosotras nos ponían la lamparita y nos ponían la toca y nos hacían pues decir unas palabras allá. Entonces nosotros siempre tenemos que promover y prever que el paciente pues esté en un entorno seguro. Entonces es nuestro deber que nosotros nos higienicemos las manos en los 5 momentos y no así como aparece aquí en la fotico, que tengamos unos profesionales de la salud, que tengamos que estar persiguiendo a otros para que hagan la higienización de las manos. Eso debe ser, digamos que autocontrol, y cada uno de nosotros debe ser consciente de la importancia y de la necesidad de realizar la higienización de las manos. Eso era todo lo que quería compartirles. Muchas gracias. Yo quedo pendiente si tenemos de pronto alguna pregunta en el público. Muchas gracias. Hola, jefe. Sí, tenemos unas preguntitas por acá. Ya te voy a hacer acá las preguntas. Listo. Bueno, surgieron como varias preguntas con respecto a lo que hablaste de las uñas, ¿cierto? Como de los elementos. Acá nos dicen, ¿el uso de otro tipo de prendas, cadenas, aretes, también puede ser fuente de algo riesgo de transmisión? Realmente no está demostrado. El tema de los aretes, el tema de las cadenas y todo eso. Nosotros lo hemos hablado, por ejemplo, en mi institución muchas veces con seguridad de paciente, y también lo discutíamos en varios grupos pues, con infectólogos y con personas cercanas de control de infecciones, y realmente pues las cadenas y los aretes difícilmente van a llegar a ser el medio por el cual un paciente adquiera una infección asociada a la atención en salud, ¿sí? Lo que sí definitivamente, como les acabo de decir ahorita, es los anillos impiden la higienización de las manos, entonces los anillos no los debemos de tener en los hospitales cuando estamos prestando atención directa a los pacientes. Em, lo que hablábamos en algún momento, o lo que las instituciones deben, o lo que yo les recomendaría mirar, es el tema del desalojo de los aretes o la cadena, cuando sobre todo están haciendo procedimientos que son invasivos o procedimientos que requieren una técnica estéril, porque el riesgo que uno pudiera
pudiera llegar a tener ahí es que a mí se me caiga y se me caiga, digamos que en un campo estéril o algo así. Pero pues eso cada institución, digamos que es libre de definir si lo permite o no. Pero que causen infecciones, realmente no está demostrado. Listo. Bueno, por acá seguimos con las preguntas que tienen que ver con ese tema. En su opinión, ¿sería adecuado que se estandarizara el no maquillaje de uñas en las instituciones? En mi opinión, bueno, yo les voy a contar realmente lo que yo pienso del tema, como opinión personal, repito, y es que yo hoy hablaba con una de mis compañeras de toda la vida de control de infecciones y decíamos, en los hospitales hemos hecho muchas cosas por mucho tiempo. eh, Y a veces la respuesta es yo lo hago porque así se ha hecho toda la vida, ¿cierto? Entonces digamos que con el tema del maquillaje de las uñas ha sido muy controversial porque si uno se va a la literatura científica, no hay evidencia fuerte ni a favor ni en contra. ¿Sí? Entonces, lo que dice la literatura es que si uno tiene un esmalte que no está en adecuadas condiciones, hay más unidades formadoras de colonias que en una persona pues, que tiene las uñas completamente naturales. Entonces, muchas veces la recomendación es, usted se podría pintar las uñas, pero usted tiene que asegurar que su esmalte permanece en correctas condiciones, obviamente para que no incrementen esas unidades formadoras de colonia. Mi opinión personal es que yo creo que con el tiempo hemos ido cambiando el chip en muchas cosas y que yo creo realmente que lo que más impacta en las infecciones no es el esmalte de las uñas, sino la higienización de las manos. Y creo yo que los hospitales podemos ir migrando también a, digamos que a flexibilizar un poquito esas medidas. Ok, listo. Por acá nos preguntan lo siguiente, siguiendo con el mismo tema. Eh, el uso, el uso de otro, ah, esto ya lo dije. Para permitir el uso de cadenas, ¿se establece algún largo de las mismas? Mm, En mi institución nosotros no, pues les pedimos que porque es que normalmente va por dentro del uniforme o de la ropa que la persona esté utilizando. ¿Qué es lo que pasa con las cadenas o lo que puede pasar incluso con los carnets? Y es que cuando son muy largos, pueden, digamos que cuando yo estoy en un proceso de atención del paciente o le estoy haciendo, por ejemplo, una valoración física, pues puede llegar a estar en contacto con el paciente o con el entorno o con la cama del paciente si es que es muy largo, ¿sí? Y pues ahí, digamos que uno evita al máximo que cualquier cosa pues que uno tiene y que además por autocuidado pues se pueda colonizar de alguna cosa y uno se lo pueda terminar incluso hasta llevando para la casa. Pero que haya algo escrito que las cadenas deben ser de 15, de 20 o algo centímetros, no. Todas estas cosas que me están preguntando, digamos que en este momento, cada institución es libre de definir cuáles son los parámetros que también por temas de como de cultura organizacional y por temas de talento humano y por temas de vestuario pueden tener las personas, sobre todo aquellas personas que utilizan uniforme, porque lo que sí pretenden mucho las instituciones es que las personas se vean muy pulcras y pues digamos que con los uniformes y todo esto pues como que no se ve tan bien unas uñas pintadas de rojo y unos aretes supremamente grandes y una cadena pues de bolitas que te cuelgan el uniforme. Entonces, digamos que las instituciones optan más por eso, por restringir ese tipo de medidas, también por un tema pues de imagen corporativa, por decirlo así. Listo. Nos dice, ¿qué referente puede usar para las indicaciones de lavado de manos con agua y jabón? En otras No. palabras, ¿en qué situaciones se debe indicar el lavado de manos con agua y jabón como tipo de higiene obligatoria? Ah, ok, listo. Es que al principio como que se había cortado la comunicación, pero ya te entendí. La higiene de manos con agua y con jabón tiene unas indicaciones muy específicas por Organización Mundial de la Salud y de acuerdo pues como a lo que está escrito y es
Uno, las manos visiblemente sucias. Si yo tengo las manos visiblemente sucias, yo no debo utilizar alcohol. Yo debo lavarme las manos con agua y con jabón. Segundo, si yo he tenido contacto con un paciente con Clostridioides difficile, con un paciente con Candida auris, un paciente con norovirus, debo lavarme las manos con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque no son microorganismos que sean, como lo explicaba el doctor Payares la vez pasada, no son microorganismos pues, que sean sensibles al alcohol. Y tercero, cuando después de ir al baño. Esas son como las tres principales indicaciones en las que yo sí o sí me tengo que lavar las manos con agua y con jabón. Yo creo que de pronto, no sé si me lo preguntes por eso, pero yo muchas veces cuando yo les digo, por ejemplo, a mis enfermeras en el hospital, que para administrar medicamentos se pueden higienizar las manos con alcohol, como que me abren los ojos y quedan como aterradas y me dicen, pero ¿cómo así? ¿No me tengo que lavar las manos con agua y con jabón? No, el alcohol es 99,9% efectivo. Hay estudios que demuestran que es incluso superior al agua y el jabón. Miren incluso que hay ya lo que hablábamos del tema de la fricción antiséptica quirúrgica de las manos. O sea, no, yo no necesito agua y jabón para que mis manos sean seguras. Entonces, pues sí, las indicaciones son estas que te acabo de mencionar. Listo, gracias, jefe. Por acá nos preguntan, ¿se recomienda el uso de cremas hidratantes durante el turno? Bueno, hay las guías y la guía de la Organización Mundial de la Salud y hay una guía canadiense que la guía canadiense recomienda que se tengan soluciones hidratantes para los profesionales de la salud, pues para evitar, obviamente, como esa pérdida o ese desgaste del estrato córneo. Entonces, digamos que sí lo pueden utilizar, pero lo importante es que no se evite la higiene de manos, porque ¿qué pasa? Como yo me acabo de aplicar, entonces voy a decir un ejemplo, mi cremita de Eucerin que me vale 150.000 pesos. Entonces, pues yo evito entonces después ir de pronto a higienizarme las manos o lavarme las manos porque me acabé de aplicar la crema. Entonces, digamos que eso es lo que no puede pasar, que yo evite la higienización de las manos porque pues me acabo de aplicar una crema, bien cualquiera que sea cara, barata o lo que sea, pero pues la idea es que no se evite la higiene de manos, pero si se pueden utilizar, sí, sí se pueden utilizar. Incluso hay alcoholes hoy en día que tienen componentes ya, pues como hidratantes y que son un poquito más suaves con la piel de las manos. Listo. Por acá nos preguntan, quisiera saber la opinión del experto sobre el uso del reloj, ya que es una herramienta de uso en el personal de enfermería. El reloj. El reloj es digamos que es controversial también, porque si uno lo ve, digamos que a rajatabla, la higienización de las manos yo la hago hasta la muñeca, ¿cierto? O sea, yo la hago hasta donde empieza la muñeca cuando hago una higienización de manos con alcohol o un lavado de manos con agua y con jabón, ¿cierto? Entonces, en teoría, el reloj no me está interfiriendo con la higiene de manos normal que yo hago porque la higiene de manos va hasta aquí, hasta esta parte de la mano, ¿cierto? Ahora, cuando yo hago un lavado de manos quirúrgico, obviamente pues también tengo que involucrar el antebrazo, pues yo no puedo tener reloj para hacer esta clase de procedimientos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el reloj? Lo mismo que me preguntaron ahorita con la cadena o con el carnet o lo mismo pasa con el fonendoscopio, por ejemplo, que es algo que se me puede volver un medio de transmisión de microorganismos al igual que las manos. Y yo mis manos las estoy higienizando todo el tiempo, pero yo cada cuánto tiempo limpio el reloj. Y si yo veo, no sé, soy terapeuta y veo 20 pacientes en un turno y tengo el reloj, pues de qué se me está, digamos que colonizando el reloj, eso es algo que, hmm, pues no, en este momento pues no lo sabemos. Igual pasa con el celular, ¿sí? Entonces, pues lo que siempre, yo creo que el reloj es un elemento que sí se puede utilizar, pero que al igual que el celular y que el fonendoscopio y que otros elementos que tenemos todo el tiempo, deben someterse también a un proceso de limpieza rutinario, pues para que no se colonice y no se nos vuelva un vector. O sea, realmente con muchas de estas cosas que me han preguntado es
Yo creo que muchas se pueden, de poderse, las podemos hacer. El tema es que tienen que tener unos controles para evitar que se nos vuelvan un riesgo. Listo, jefe. Por acá nos preguntan, ¿qué opinión merece la toma de luminometrías en las manos? Mm, mm. Imagínense que a mí hace muchos años me invitaron a dar una conferencia, Jefe, tienes el micrófono silenciado. perdón, Ya. ya, que les contaba que hace muchos años a mí me invitaron a dar una capacitación en higiene de manos en una universidad. Y eran varios, como varias sesiones de varios conferencistas. Y alguien de esta universidad quiso hacer el ejercicio y fue la primera vez que yo vi que hicieran lo del ejercicio de las luminometrías en las manos y lo hicieron conmigo. Entonces me dijeron, jefe, usted nos presta sus manos, no sé qué, y esa luminometría salió altísima. Y yo decía, Dios mío, ¿será que no me lavé bien las manos? ¿Qué pasaría? Yo decía, pero yo acabo de venir del baño, yo me las lavé. No, a mí me dio una pena terrible. Pero resulta que con los años, pues yo también me puse a mirar y definitivamente los luminómetros están diseñados para superficies, no están diseñados para nuestras manos. Y adicional a eso, nosotros no somos seres inertes, nosotros estamos vivos y como les comentaba yo ahorita, todos tenemos un microbioma normal en nuestras manos. O sea, todos de por sí tenemos estafilococo epidermidis en nuestras manos, entonces a nosotros una luminometría nunca nos va a dar cero. Además, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las toallas son hechas de celulosa. ¿Qué pasa cuando yo me seco con una toalla hecha de celulosa? Que tiene, pues, que obviamente es materia orgánica. O sea, no, definitivamente las luminometrías para las manos del personal no están recomendadas. No tienen ninguna evidencia. Listo, jefe, muchas gracias. Bueno, por acá nos preguntan, ¿qué opinión tiene referente a usar secadores de manos, o sea, secadores de aire en ámbitos hospitalarios? Bueno, resulta que los secadores generan como un torbellino de aire cuando nosotros nos estamos secando las manos. Y eso puede hacer que las partículas o los microorganismos que estén cerca también estén en ese torbellino de aire. Entonces, no está muy recomendado que utilicemos secadores en las áreas hospitalarias. Está bien, pues, para centros comerciales o para edificios u otras cosas, pero en el entorno hospitalario, pues lo que yo pude leer hace unos años cuando me hice la misma pregunta que yo decía, pero ¿y por qué no conseguimos secadores si eso es más barato? Que el utilizar toallitas de papel, pues la respuesta que me di fue esa, y es que no se debe hacer, pues por eso que te cuento del torbellino que se genera y las partículas que se van moviendo ahí cuando se activa el secador. Listo, jefe, muchas gracias. Por acá nos preguntan, después de retirar los guantes, ¿siempre es necesario la higienización con agua y jabón o se puede hacer con una solución a base de alcohol? Bueno, me da como alegría saber que la gente se hace las mismas preguntas que yo cuando empecé en el área de control de infecciones me hacían. Y les voy a contar una historia. Hace unos 7 años, más o menos, hace por ahí unos 7 años vino Didier Pitet a Colombia. Y yo tuve la oportunidad de estar sentada con él en una mesa hablando de temas de higienización de las manos. Y esa era una de las preguntas que yo había tenido toda la vida y no había podido resolverla porque tampoco hay muchas cosas que en la literatura científica no te las dicen a blanco y negro, como todas estas cosas que me están preguntando en este momento. Hay muchas de ellas que la literatura no te dice, sí, tranquila, hazlas o no las hagas, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que yo me senté con Didier Pitet y le dije, doctor, yo tengo aquí un tema y es que pues la higiene de manos se demora más, es más agresiva con las manos, pero ¿qué hago con los guantes? Y él me decía, usa guantes libres de talco. Entonces, claro, una de las soluciones, acuérdense que una de las premisas para utilizar el lavado de manos con agua y con jabón es que yo tenga las manos visiblemente sucias. Y si en sus instituciones tienen guantes con talco y cuando ustedes se quitan el guante, la mano les queda blanca, la mano está visiblemente sucia. Yo no me puedo friccionar con alcohol,
Pero si yo tengo guantes de otro material o tengo guantes que sean libres de talco y las manos no me quedan visiblemente sucias, yo puedo utilizar alcohol. No necesariamente tengo que lavarme las manos con agua y con jabón. Eh, Dice, el uso, por acá nos dicen, ¿el uso de gorro de tela interviene en la estrategia multimodal? No. No, el uso del gorro de tela normalmente lo hacen en salas de cirugía. No interviene en lo absoluto con la estrategia multimodal de higienización de las manos. Y tenemos que recordar el tema de las medidas universales, de las estrategias de precaución universal. Y los gorros se utilizan para proteger campos quirúrgicos, para proteger que mi cabello o que las escamitas que yo tengo también, si tengo un poquito de caspa o bueno, algo así, no caiga en el campo quirúrgico. Para eso es la utilización del gorro, pero no interfiere para nada en la estrategia multimodal. Listo, jefe. Por acá nos hacen una pregunta más como de que nos cuentes de pronto tu experiencia. Entiendo pues como la pregunta. Dice, cuéntanos la experiencia a la adherencia a no usar maquillaje de uñas en el personal asistencial. ¿Cómo lo logran? Ok, les cuento dos experiencias. Una, en un hospital en el que trabajé, en el que no se permitía el esmalte. Y la experiencia es que tú tienes que andar como la enfermera que les mostré ahorita en la última diapositiva. Tú tienes que andar casi con un arma persiguiendo a la gente para que la gente no se ponga, muéstreme las uñas. Entonces me veían y hacían así, las escondían, se las metían en los bolsillos, bueno, etcétera. Si uno quiere lograr que definitivamente las personas en los hospitales no se maquillen las uñas, hay que trabajar en equipo con los coordinadores, con los jefes de área, hay que formar líderes en higiene de manos porque sola nunca lo vas a lograr. O sea, todas las estrategias de control de infecciones son tú tienes que ir así de la manito con un montón de gente de tu hospital para que te ayuden a que esas medidas, que además tienen que ser transversales y que se tienen que divulgar en todo el hospital, se cumplan, incluyendo la higiene de manos. Entonces, eso es si quieres lograr eso. Pero si yo te cuento en mi experiencia personal, nosotros permitimos el esmalte de uñas. Nosotros, nosotros decidimos dar la pelea por la higiene de manos, dar la pelea por la limpieza y la desinfección. Pero el tema del esmalte, definitivamente dijimos, no, uñas cortas. Eso sí, las uñas tienen que estar cortas, libres de joyas, pero nosotros permitimos el uso de esmaltes. Entonces, pues no, yo no tengo que dar, digamos que esa batalla de estar todo el tiempo persiguiendo a la gente para que no se pinten las uñas porque nosotros lo permitimos. Listo, jefe. Bueno, yo creo que con esa pregunta respondimos varias porque tenemos varias preguntas acá que nos siguen diciendo de si se pueden usar las uñas pintadas o si puede ser con esmalte transparente, por ejemplo. Eh, Ay, yo ahí te digo una cosa, sí. yo no les recomiendo el esmalte transparente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la premisa es que el esmalte debe permanecer íntegro. Y si yo utilizo un esmalte transparente, ¿yo cómo hago para darme cuenta que el esmalte ya se me partió, ya se le fue la esquina, es supremamente, pues casi que imposible? Entonces, por eso el esmalte transparente es mejor que no, porque pues tiene esa dificultad si es que ustedes van a permitir los esmaltes en los hospitales. Ahora, recuerden que eso es potestad de cada hospital y de cada comité de infecciones. Listo, jefe. Eh, Bueno, por acá nos hacen una pregunta que no sé si es más válida como para los temas de los otros módulos, ya tú me dirás. Dice, qué estrategias has usado que sean efectivas para lograr la adherencia del personal asistencial en el lavado de manos? Ah, sí. Pues digamos que yo creo que cada uno de los conferencistas puede tener muchas experiencias diferentes. Y yo les puedo resumir en dos de las más importantes que hemos tenido. Y la primera es muy de acuerdo con lo que decía el doctor Payares la primera sesión, y es que hay que felicitar a la gente que lo hace bien. Y más que buscar a los que no lo hacen bien,
Hay que incentivar mucho, pues estas personas que además tienen como un liderazgo innato en ellos y que les gusta el tema de las infecciones y de la higiene de manos para que ellos nos ayuden a promover con los demás la higienización de las manos. Yo creo que esa es una de las estrategias más efectivas. Y la segunda la acabé de mencionar ya ahora y es que hay que trabajar en equipo. O sea, si tú como control de infecciones o tú como, no sé, yo soy la jefe de la UCI y yo solita quiero lograr que la gente mejore la higienización de las manos. Si no trabajas con control de infecciones, con seguridad de salud en el trabajo, si no trabajas con bienestar, con talento humano, va a ser muy difícil que lo logres. Entonces, entre más trabajo en conjunto tengas con otras personas, más fácil va a ser que esas estrategias sean efectivas. Ok, gracias, jefe. Por acá nos dicen, ahora con el ahorro del agua, podemos reemplazar la higienización con agua y jabón por alcohol siempre y cuando se realice la técnica correcta en las áreas quirúrgicas. En las áreas quirúrgicas hay dos temas. Uno, el lavado, la fricción o la antisepsia quirúrgica que yo necesito para entrar al campo operatorio, que sí o sí tiene que ir, como yo les decía ahorita, hasta el antebrazo y que se puede hacer con agua y con jabón o que se puede hacer con productos que normalmente son a base de alcohol y clorexidina. Sí se puede hacer una fricción en seco quirúrgica para las manos. Sí es válida. Lo que se sugiere o lo que se recomienda es que sea con un compuesto que tenga larga duración en las manos, como la clorexidina. Entonces, que sea un compuesto combinado entre alcohol y clorexidina. Y para el resto de las áreas quirúrgicas, como por ejemplo las áreas de preparación de paciente o las áreas de recuperación, que igual siguen estando dentro del quirófano, se puede utilizar el alcohol que no necesariamente tiene que tener clorexidina, alcohol a más del 60%, y se debe utilizar siempre y cuando no se cumplan las premisas que acabamos de mencionar, y es que si yo tengo las manos visiblemente sucias, yo no me puedo aplicar alcohol. Si tengo un paciente que tiene clostridioides, tampoco tengo que lavarme las manos después de tener contacto con ese paciente o después de ir al baño. Entonces, pues tienen siempre que pensar es en esas premisas. Ahora, ¿cuántas veces me puedo yo higienizar las manos con alcohol? Las veces que quieran. O sea, eso depende de la calidad del producto que yo tenga en mi institución. Hay productos que me permiten hacerme 10 higienes de manos y mis manos no están pegajosas o mis manos no tienen como esos, se van armando, se van formando como unos bollitos en las manos. ¿Ustedes se acuerdan cuando utilizábamos borrador? Que salían como unos, como unas cositas del borrador. Cuando usted sienta que en sus manos le están saliendo como esas boronitas que parecen borrador, ese es el momento en el que usted tiene que parar y se tiene que lavar las manos con agua y con jabón. Gracias, jefe. Por acá nos preguntan, en la parte asistencial, ¿qué tan factible es utilizar un jabón que no tenga clorexidina? Bueno. Hay varias cosas que tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud, en la estrategia multimodal, avala diferentes productos para la higiene de manos, que incluyen incluso las preparaciones alcohólicas, que en países que no tienen tantos recursos las pueden incluso hacer los propios hospitales. O sea, las pueden ellos preparar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que nos dice, digamos que no es que nos dicen nuestras normas y que es válido también para las secretarías de salud, porque todas las secretarías de salud exigen, digamos que pueden exigir diferentes cosas. Yo puedo tener un jabón que no sea a base de clorexidina, pero si te van a pedir un jabón que tenga registro INVIMA, normalmente los que tienen registro son los que tienen un registro no cosmético, son los que tienen clorexidina. Hay hay otros compuestos que también son válidos antimicrobianos para la higienización de las manos y son completamente válidos porque son efectivos contra los microorganismos, pero lo que tienes que ver es que también no vayas a tener un problema por temas de INVIMA o no vayas a tener un problema por temas de secretarías de salud. Gracias, jefe. Por acá nos preguntan, para realizar un procedimiento limpio, aséptico, ¿no es obligatorio agua y jabón? No es obligatorio agua y jabón. Yo
puedo realizar procedimientos como, por ejemplo, no sé, canalizar un acceso venoso periférico y me puedo higienizar las manos con alcohol. No me las tengo que lavar con agua y con jabón. Siempre y cuando lo que ya hemos hablado. No te oigo. Ay, perdón. Bueno, por acá nos dicen jefe. Me gustaría saber la opinión de la experta en cuál es el riesgo cuál es el riesgo de ingreso de aparatos electrónicos como un reproductor de música en una sala de cirugía, teniendo en cuenta que el profesional lo trae al exterior, ¿cierto? Y no garantizamos la desinfección del mismo. Ya. Hmm, Esa es de las preguntas eh, que uno dice, ¿qué hago? Hay dos cosas. Uno, los elementos personales de las personas que ingresan a salas, enfermeros, cirujanos, terapeutas, instrumentadores, los celulares, los audífonos, etcétera. En cuanto a temas de limpieza, es extraño que un instrumento de estos vaya a llegar al campo quirúrgico, ¿cierto? Normalmente los entran es para hacer otras cosas o estar en otras áreas que no son específicamente cuando uno está en el campo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, el tema de los audífonos más que de los aretes tienen mucho más riesgo de caerse, por ejemplo, en un campo quirúrgico que un arete, porque el audífono está ahí simplemente puesto en la oreja, entonces tienen riesgo de contaminarte el campo quirúrgico si se llegan a caer. Y adicionalmente, si tú lo ves desde seguridad de paciente, los audífonos, tanto en salas como afuera de salas, mientras la persona está trabajando, son un distractor. Entonces yo me puedo distraer porque o estoy escuchando música o estoy hablando con mi papá o con mi novio y estoy preparando medicamentos o estoy administrando un medicamento, bien sea en salas o fuera de salas. Entonces el tema es que eso te juega como un distractor también. Y hay otro tema diferente que ya no son estos elementos personales, sino que son, por ejemplo, cuando yo tengo casas farmacéuticas que tienen que traer un instrumental específico para una cirugía. Tú tienes que tener en tu hospital un proceso muy bien descrito de cómo entran esos instrumentos o esas maletas o lo que sea que ellos vayan a ingresar a tu sala de cirugía, por dónde entran, quién los vigila, quién los limpia, y eso tiene que estar descrito y socializado en tu institución. Listo, gracias, jefe. Vamos a realizar la última pregunta. Hay muchas preguntas en el chat y sobre todo hay unas que no he realizado porque tienen que ver mucho con lo que ya explicaste de las uñas. Creo que ese tema fue como Sí. el que más generó aquí preguntas. Nos dicen por acá, el secarnos las manos con toallas de papel después de hacer un lavado con jabón es 100% seguro, ya que las toallas de papel están hechas de material reciclable. Ujú. Sí, son toallas pues que obviamente han sido sometidas pues a un proceso adecuado de manufactura y que ha sido vigilado seguramente aquí si son de Colombia por el INVIMA, que tienen un registro. Lo importante para que el secado de las manos con las toallas sea seguro es el almacenamiento correcto de las toallas. Entonces, en los hospitales, por eso es que es tan importante el tema de los almacenes donde tenemos, pues, valga la redundancia, almacenado todo lo que nosotros utilizamos, incluyendo las toallas de papel, y adicional la forma como ustedes las tienen, la presentación como uno la tiene en los hospitales, porque si yo tengo unas toallitas de papel que se mojan, que están por ahí puestas en, digamos, que no tienen nada que las proteja o que están por ahí sueltas, pues seguramente esas toallitas van a tener más riesgo de que se contaminen y después de que de paso me contaminen las manos, así como pasa a veces con los jabones que no son, que por ejemplo las personas, las instituciones que reemplazan jabón tienen un riesgo mucho más alto. Lo mismo pasaría con las toallitas, pero en general sí son seguras. Jefe, te dije que era la última, pero ahora sí la última. Tranquilo. La última y cerramos. Para garantizar la higiene de manos y aumentar la adherencia en el personal, cuál cree usted que sería la relación de puntos de geles o jabones en un área? Bueno, eso no es algo que crea yo, sino es algo que está descrito en la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, y es que en todas las áreas donde haya una atención directa al paciente, debe haber un punto de alcohol.
¿Qué es un punto de atención al paciente? Es el punto donde confluye el paciente, eso es como un triángulo, el paciente, el profesional de la salud y una tarea con el paciente. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé si todos hemos ido alguna vez a que nos tomen una muestra de sangre y hay 10 cubículos. En cada uno de esos cubículos tiene que estar disponible el alcohol a la mano del profesional de la salud. Si yo tengo 10 cubículos de recuperación en salas de cirugía, lo que se debe hacer de acuerdo a eso, a esa definición del punto de atención del paciente, es que yo en cada cubículo debo tener un punto de alcohol para facilitarle a la persona que se pueda higienizar las manos.